Esta es la crónica extendida de Rosy, una mujer que, entre el calor de la fundidora de su marido y el clima eterno de Cuernavaca, ha construido un imperio de afectos, contrastes y secretos familiares. La fortuna de las bugambilias, la historia de Rosy. Capítulo 1. El color del cielo en Cuernavaca. En la ciudad de la eterna primavera, el sol no solo calienta la piel, sino que parece revelar la verdad de las cosas. Para Rosy, la luz del mediodía siempre ha sido su mejor aliada. Cuando camina por su jardín, sus ojos azules, del tono exacto de las jacarandas cuando el cielo está despejado, parecen capturar cada destello. Su cabello, de un rubio natural que sus amigas envidiaban y que ella llamaba con sencillez pelibero, brillaba bajo el sol de Morelos como si fuera un halo de tranquilidad. Rosy no era una mujer de complicaciones externas. Mientras el mundo allá afuera corría tras el éxito, ella había decidido que su éxito se medía en metros cuadrados de paz doméstica. Estar en casa, organizar la vida de los suyos y ver crecer a sus hijos era su verdadera vocación. Capítulo 2. El gerente y el fuego. Su esposo, un hombre de hombros anchos y manos que contaban historias de esfuerzo, era el gerente general de una de las fundidoras más importantes de la región. Su vida era el contraste absoluto de la de Rosy. Él vivía entre el ruido ensordecedor de las máquinas, el resplandor del metal líquido y la presión de las cuotas de producción. El hierro y el fuego eran su día a día. Sin embargo, cuando cruzaba el umbral de su casa en Cuernavaca, el ruido moría. Rosy era su bálsamo. Él traía el sustento con el sudor de la industria, y ella transformaba ese sustento en un hogar que olía a vainilla y a ropa recién lavada. Eran el equilibrio perfecto, el metal duro y la suavidad del pétalo. Capítulo 3. El mosaico de los hijos. La casa de Rosy no era silenciosa, era una sinfonía de 4 movimientos diferentes. Las primogénitas, 23 y 21 años eran el orgullo de Rosy. Mujeres jóvenes que ya miraban al horizonte con independencia, pero que aún regresaban a la cocina de mamá para desahogar sus penas amorosas o sus dudas profesionales. Rosy las veía y se veía a sí misma, pero con una libertad que ella, por elección, había decidido canalizar de otra forma. El heredero del caos, 14 años en plena adolescencia, el único hijo varón era un enigma de pocas palabras y auriculares siempre puestos. Rosy, con su paciencia de ojos azules, sabía leer sus silencios. Sabía que detrás de ese desdén adolescente había un niño que aún necesitaba que ella le preparara su comida favorita. El milagro, 2 años cuando todos pensaban que la etapa de los pañales era un recuerdo lejano, llegó la pequeña. Ella era el juguete de la casa, la que mantenía a Rosy corriendo y le recordaba que la vida siempre tiene un as bajo la manga. A sus 2 años, la niña era el reflejo exacto de su madre, un pequeño torbellino rubio que llenaba de risas los rincones. Capítulo 4. La sangre y el oro. Rosy a veces se sentaba en su terraza a pensar en sus hermanos. La genética era compartida, pero los destinos parecían sacados de novelas distintas. El magnate de la capital, su hermano vivía en el corazón de la Ciudad de México. No era solo un hombre de negocios, era el dueño de una red de propiedades que abarcaba desde edificios coloniales en el centro histórico hasta modernos rascacielos en Santa Fe. Su vida eran las rentas, las plusvalías y el asfalto. La reina de Texas, su hermana, por otro lado, se había mudado al norte. En Texas, vivía una realidad de mansiones con aire acondicionado central, coches de lujo y una cuenta bancaria con tantos ceros que resultaba obscena. Era la hermana millonaria, la que enviaba regalos caros pero que, en el fondo, envidiaba la paz de Rosy. Rosy los quería, pero no los comprendía del todo. ¿Para qué tantas casas si no puedes habitarlas todas con amor? ¿Para qué tantos millones si el sol de Cuernavaca es gratis? Capítulo 5. El duelo con la matriarca. Sin embargo, el verdadero nudo dramático de su vida no era el dinero, sino su madre. La relación era un campo de batalla alfombrado de flores. Se querían con una intensidad feroz, pero no podían estar en la misma habitación por más de 1 hora sin que estallara una guerra civil. Rosy, ese niño está muy flaco. Mamá, tiene 14 años, es normal. En mis tiempos, el respeto era otra cosa.
Eran dos espejos enfrentados, reflejándose los defectos mutuamente. Su madre criticaba su exceso de calma, Rosie criticaba el exceso de control de su madre. Y aún así, si alguna enfermaba, la otra cruzaba el estado entero para estar a su lado. Era un amor de espinas y perfume, una contradicción que Rosie había aprendido a aceptar como parte de su paisaje emocional. Epílogo: la riqueza real. Al final del día, cuando el gerente regresaba de la fundidora y se sentaba a la mesa con sus 4 hijos, Rosie miraba a su alrededor.